Dios les bendiga. Les habla su hermana Kathy. Estamos en esta oportunidad agradecidos del Señor por su misericordia y su grande amor. Les invito a que coloquemos este tiempo en las manos del Señor, creyendo que Él está con nosotros, ¿verdad? Como poderoso gigante, y que es el que va a dirigir este tiempo y este espacio. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que estás en medio nuestro como poderoso gigante. A ti damos gloria, honra y alabanza por esta oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, impartiendo el conocimiento que tu Espíritu Santo ministra, Señor. Y creemos que cada participante recibe de tu amor y de tu bendición. Damos gracias, Señor, porque nuestros oídos están abiertos, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos con los temas de la materia teología ministerial, y en este espacio vamos a estar hablando sobre el ministerio profético, entendiendo que el profeta como ministerio tiene un llamado especial, ¿verdad? Es parte de ese cuerpo ministerial que conforma el espacio, el tiempo, el lugar, de donde cada uno como ministro enfrente de un ministerio puede avanzar según ese llamado. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque hay profetas momentáneos, ¿verdad?, que no tienen el llamado que como ministerio, ¿ok? De repente hay una eventualidad y se requiere de una profecía, y si no hay el profeta, el Señor puede tomar a alguien, y eso lo podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando el rey Saúl fungió como profeta, mas él no era profeta. Entonces, por eso quiero aclarar, ¿verdad?, que vamos a hablar en este tiempo es del ministerio del profeta. Entonces, el profeta, según Grobet, uno que habla delante, el profeta es uno, según este autor, dice que es el que habla delante, pregona abiertamente, un proclamador de un mensaje divino, denotado entre los griegos, un intérprete de los oráculos de los dioses. Es este ser con ese llamado que Dios usa para que escuche su voz y pueda transmitirla. En la Sextuaginta es la traducción de Roé, la palabra de un adivino. Primera de Samuel 9:9. No confundamos un profeta con un adivino, solo que en la traducción se puede expresar de esta manera, Roé, como adivino. Lo que indica que el profeta fue quien tuvo revelaciones inmediatas de Dios. También se traduce como Najib, que significa uno en quien el mensaje de Dios aflora, o uno a quien secretamente se le comunica algo. Entendemos, ¿verdad?, que el profeta es esa persona que tiene ese llamado y escucha, recibe y escucha la voz de Dios, y después tiene que proyectarlo. Por lo tanto, el profeta era aquel sobre quien el Espíritu de Dios descansaba. Y lo vemos en el libro de Números, ¿verdad? En el capítulo 11, del verso 17 al 29. Es uno a quien, a través de quien Dios hablaba. Tenemos a Números 12:2, Amós 3, 7 y 8. Vamos a ver el principal, el mayor profeta. El profeta de los profetas, Jesús de Nazaret. Según en Deuteronomio 18:15, 18, Moisés profetizó acerca de la venida del profeta que vendría, a quien Dios levantaría de entre el pueblo de Israel. El Señor dijo a Moisés: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso lo podemos ver en el libro de Juan 7:40. Y verdaderamente Jesús es el profeta. Él es el profeta. Juan el Bautista reconoció esto cuando habló de Jesús en Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y el profeta habla la palabra de Dios. Muchas escrituras del Nuevo Testamento hablan de Jesús como profeta. Lo podemos en Mateo 21:11. Y la gente decía: este es el profeta, Jesús de Nazaret de Galilea.
El profeta es reconocido a través de señales y prodigios y por la verdad de la palabra de lo que habla. Juan 4:19 le dijo, la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esa mujer reconoció quién estaba hablando con ella justamente por las palabras que él les estaba diciendo. Él estaba declarando su vida y ella entendió que definitivamente estaba al frente de un verdadero profeta, Jesús de Nazaret. Vamos a ver lo que es el ministerio profético, lo que trataba de decirle al principio, y el don profético. Hay una diferencia entre el ministerio y el don. El ministerio profético es un llamado y oficio específico dentro de la iglesia. Recuerde usted que el ministerio profético fue creado por Jesús. Él fue el que lo constituyó. Entonces, ese profeta como ministerio tiene un oficio. Implica una mayor responsabilidad y autoridad para guiar a la iglesia. Puede incluir la supervisión de otros profetas y ministerios proféticos. El don profético, a diferencia del ministerio profético, es un regalo del Espíritu Santo disponible para todos los creyentes. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que todo el mundo puede fungir como profeta siempre y cuando haya recibido ese regalo, ese don. Me estoy explicando, ¿sí? Bueno, se centra en la edificación, la exhortación y el consuelo. Se puede utilizar en entornos personales o dentro de la iglesia. Esto tenemos que aclararlo, ¿verdad? Porque hay profecías personales y hay profecías generales, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que entenderlo también y saberlo identificar. Cuando una profecía es personal y cuando una profecía es general. Y eso lo vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance del ministerio profético? Dice que podemos ver, ¿verdad?, esas diferencias entre el don profético y el ministerio profético. El alcance del ministerio profético, el don profético es para uso individual, mientras el ministerio sirve a la iglesia general. Cuando es el don, se enfoca en profecías personales. Cuando es el ministerio, se enfoca a nivel general. El ministerio tiene más peso y autoridad. En cuanto a lo que es autoridad, a diferencia del don, el ministerio tiene más peso. Reconocimiento. El ministerio a menudo es reconocido y afirmado por el liderazgo de la iglesia. Más el regalo, el don, a veces puede ponerse en duda. Y nosotros tenemos que saber identificar, ¿verdad?, cuando estamos al frente de un profeta. Vamos a ver la prueba del verdadero profeta. Y lo vemos en Deuteronomio 18 al 22. Dice que Dios pone su palabra en la boca del profeta. Es el mismo Dios que coloca. Él no está hablando de lo que él cree, de lo que él considera, de lo que él sabe. No, él habla de lo que Dios coloca en su boca. La palabra del profeta debe ser atendida como la palabra de Dios mismo. Cuando el profeta habla, el pueblo tiene que entender que es Dios el que está hablando. Algunos profetizan presuntuosamente, es decir, no han oído de Dios o que son inspirados por otro Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. Nosotros tenemos que saber cuándo es en verdad Dios el que está hablando a través del profeta. Lo que un verdadero profeta predice verdaderamente debe hacerlo en público. O sea, la profecía no debe ser escondida, sino que cuando es una profecía general se debe dar a nivel público. Vamos a ver lo que es la restauración del ministerio profético. Por ahí argumentan algunos críticos de que este ministerio ya no existe, que las profecías acabaron. Pero entonces, ¿por qué Jesús hizo hincapié en conformar un ministerio
de 5 eslabones. Quiere decir que todos son necesarios y están funcionando. Para que una iglesia pueda tener el cuerpo de Cristo, tienen que existir los 5 ministerios. Y nosotros, a criterio, no podemos desaparecerlo. O sea, nosotros no tenemos la autoridad para desaparecer lo que ya Jesús estableció, porque eso está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es la comprensión profética. En estos días, Dios ha restaurado el ministerio del profeta. Hombres y las mujeres han sido levantados con una comprensión profética. Dios no hace acepción de personas. Él llama tanto a mujeres como a hombres. Vamos a ver entonces que ellos tienen, ¿verdad?, una comprensión profética de las Escrituras, enseñando y predicando la palabra. Una palabra a tiempo, abriendo las Escrituras en Lucas 24:27 y recordando a la gente de Dios la verdad presente. ¿Cuál es la idea de la profecía? Recordar la palabra de Dios. En cuanto al entendimiento de la vida presente, esto es en gran medida lo que el profeta tiene que hacer en términos del ministerio de la predicación. El profeta abre la Biblia con un entendimiento de lo que es la verdad presente. Se supone que el que tiene el llamado como ministerio profético debe ser una persona que tiene que estar documentada y saber qué es lo que dice la Biblia, porque en base a esa palabra es que él va a soltar la profecía. Dice que en cuanto a lo que es las aperturas de las Escrituras, nos establecemos en la verdad cuando alguien continuamente la trae a nuestra atención por medio de la predicación y de la enseñanza. A través de la apertura de las Escrituras recibimos la revelación de que esto es lo que Dios está diciendo. Si el profeta lanza una palabra, eso tiene que estar sustentado en la palabra. O sea, tiene que haber una armonía entre lo que el profeta está diciendo y lo que dice la palabra. Esa es una de las formas de que nosotros podemos comprobar de que el profeta está dando una profecía. Dios está restaurando el don profeta, sí, porque lo han querido desaparecer. Porque ¿qué es lo que pasa con el profeta? El profeta es aquel que escucha la voz de Dios y es el que el pueblo va a escuchar de manera audible, ¿verdad? Y normalmente los profetas llevan a una confrontación de cómo está funcionando la iglesia. Por eso es que es necesario que el profeta, cuando reciba la palabra, debe darla. Normalmente la da de manera de exhortación. Si bien es cierto, la palabra profética viene para exhortar, pero también viene para corregir, ¿verdad? Para instruir, porque es necesario que el que reciba la profecía debe estar recibiendo también una palabra de aliento. O sea, no solo es condenación, no, también debe recibir, porque es lo que hace Dios. En la medida que vamos leyendo, sobre todo en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, el pueblo era muy rebelde, pero Dios siempre salía con el pueblo restaurado. Y tenemos esa bendición de nuestro Padre, que verdad que Él se complace en bendecirnos en gran manera. Somos nosotros los que evitamos que Dios nos bendiga. Entonces, cuando Dios está restaurando el don del profeta, lo vemos en Jeremías 1:5, Dios está hablando: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. En el versículo 7 y 8 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todos los que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Es un mandato del Señor. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y si Jehová dice, Jehová hace. Y dice en el verso, continuando en el libro de Jeremías 9:10, y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Mira todo lo que puede hacer una profecía. O sea, no solamente juicio, sino que tiene
poder para también edificar, plantar, levantar, desarraigar. Estos aspectos del ministerio profético están siendo restaurados. Consejos y precauciones para la profecía personal. Con esto hay que tener mucho cuidado porque se han presentado eventualidades que tenemos que tomar en cuenta. Dice que la palabra era confirmatoria, no iniciadora, ni mucho menos manipuladora. El ministerio profético no tiene la intención de iniciar cosas nuevas en tu vida, sino confirmar lo que Dios ya te ha hablado. Sucede así y es el orden. Dios primero te habla a ti y luego viene una palabra revelada y aún esa palabra tiene que venir confirmada para que pueda haber una realidad de una profecía. La persona que presenta la palabra profética tenía credibilidad. Un ministerio reconocido con el don profético comprobado. Eso lo vemos en el libro de los Hechos 21, 10 al 14. Hablamos del profeta Agabo. Las palabras proféticas no son directrices en el sentido de controlar. Vuelvo y repito, no es para manipular. La profecía no es para manipular. Pablo no cambió sus planes, Hechos en 21:14. Toda profecía es solo una parte. Cuando habla del que Pablo no cambió, ¿verdad?, el sentido de la profecía, es porque a él se le dio una profecía de que iba a ser atado. No sé si recuerdan esa lectura. Y Pablo dijo, bueno, si tiene que pasar, que pase. Porque Pablo estaba en las manos del Señor y él sabía en quién estaba confiando. Toda profecía es solo una parte. Toda profecía es solo una parte. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13:9. Y por lo general es parte de un mayor plan de Dios. Dios nos revela el plan completo. Dios va dando instrucciones para que entonces el creyente se vaya alineando al propósito y la voluntad de Dios. En cuanto al punto número 5, dice que hubo testigos presentes para juzgar la palabra. La aceptación de la veracidad de una palabra no significa respuestas ciegas apresuradas de ella. Dice, hubo testigos presenciales para juzgar la palabra. La aceptación de la veracidad de una palabra no significa respuestas ciegas o apresuradas a ella. Debemos evitar las emociones en cuanto a las profecías, porque a veces nuestras emociones tienden a confundir el plan de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 21:12. Estamos entonces dando por terminado este tema, creyendo que el ministerio profético lo constituyó Jesús y estamos claros de que, bueno, de que Jesús es el mayor profeta.